Tardes en estos días. Saludos, buenos días Orlando Rodríguez, gracias por estar en I99 FM en El Diálogo, un programa que tiene ya 19 años y que comenzó con una hora, luego se hizo 2, 3, 4, luego hizo una edición en la tarde, hace 9 años, el 19 de septiembre, de Diálogo de la Tarde, que es de 5:30 a 7. Posteriormente, hace un año, van a ser 2, hizo la segunda edición, que es de 2:30 a 3, y este año con Luigi Guerrón hemos arrancado el diálogo nocturno, que es de 9 a 9:30 de la noche. Así que gracias, hemos estado hablando 2 semanas, hemos estado cruzados 3 semanas. Vamos a conversar con Orlando. Orlando es un amigo desde la infancia, desde la juventud, y ahora él desarrolla junto con la UES unos diplomados, así es, ¿verdad? Educación sostenible para transporte, algo que le falta tanto al Ecuador. Por favor, querido amigo, explícanos de qué se trata y entramos al diálogo con mis compañeros. Buenos días con todos. Gracias, Eduardo. Mucho gusto. Jaime, un placer, mi amigo y compañero. Diría compañero de lucha, porque realmente este tema de movilidad, este tema de control de tránsito es un tema, yo diría que estamos en pañales en el país. Hay mucho por desarrollar. Y el principal problema es el desconocimiento por parte de autoridades que lamentablemente cada 4 años cambian, que llegan con influas de saberlo todo y que pasa un tiempo que ni siquiera son los 4 años, muchas veces 6 meses, y comienza el ciclo de nuevo. Ese fue uno de los problemas que hace 5 años yo detecté cuando comencé a promover ciertos productos en temas de control de tránsito. Iba a los municipios, comentaba sobre mis productos y no me entendían. Bueno, traje al planificador número 1 de Medellín. Obviamente Medellín es una ciudad... un ejemplo. Explica es un referente. Porque es un referente. Explícalo referente. Rapidito, explícalo para que la gente lo entienda. Medellín es una ciudad que ha desarrollado varios sistemas de Movilidad. Control de tránsito, varios sistemas de transportación pública de forma eficiente. A pesar de ser una ciudad que tiene un alto nivel de motorización, sin embargo, tiene un flujo de tráfico, digamos, aceptable, gracias a todos estos procesos de planificación y todas las tecnologías implementadas. Vino este señor, invitamos a 10 municipios, secretarios de tránsito de los 10 municipios, y luego de una exposición de 4 horas, fuimos al almuerzo, hicimos una evaluación, y el resultado es que no se había entendido. No se entendió el concepto. No puedo creer. Entonces, si ya hicimos una presentación que nos tomó un mes aterrizar la presentación. Es decir, hacerla entendible para alguien que no conozca o no sea experto en temas de tránsito. Bueno, tocó llegar un escalón más abajo. Con la UES desarrollamos un diplomado de control de tránsito y seguridad vial, que ya vamos para la 3ª edición, y realmente fue el cambio. Los profesores en esa época, el primer diplomado, la primera edición, fueron 100% colombianos. En la segunda edición ya combinamos 50-50 y creo que ha sido la mezcla apropiada de la experiencia colombiana, la experiencia de Medellín. Todos estos profesores son actores actuales en las diferentes secretarías de tránsito del Gran Medellín. ¿Okay? Son gente que está involucrada en seguridad vial, son gente que está involucrada en control de tránsito, son directores de tránsito. Y a su vez, aprovechamos la experiencia nacional, con buenos profesionales porque existen. Lamentablemente, estos profesionales ecuatorianos dependen del buen criterio del sector público. Y es el sector público al que tenemos que educar. promover. Hoy puedo decir que de los 221 cantones, al menos 10 tienen secretarios de tránsito o asesores principales que han sido capacitados en estos diplomados. Qué bueno, eso es una buena noticia. Ese es en mi involucramiento con la UES, estamos muy contentos, creo que tenemos que desarrollarlos, estamos planificando un diplomado de seguridad vial exclusivamente, porque consideramos, para seguridad vial es un tema que abarca muchos aspectos, educación vial, planificación de seguridad vial, movilidad urbana sostenible. De eso vamos a hablar. Y son temas que hay que estudiarlos, que hay que presentarlos y principalmente con buenas prácticas. Y esas buenas prácticas es la experiencia que queremos traer a otras partes.
Y vamos a hablar, y voy a hacer una pregunta más, te doy el paso a Jaime, luego a Alberto, sobre la sostenibilidad del tránsito en San Borondón. Hace años bauticé, porque fui yo el que bauticé a San Borondón con la avenida principal como la avenida Desastre. Debo reconocer que ha mejorado mucho más de lo que fue hace 10 o 15 años, ha ido mejorando, pero tiene defectos. Cuando tú hablas de transporte sostenible, sustentable, explícale de qué se trata a la teleaudiencia y a la radioaudiencia, Orlando Rodríguez. Bueno, que lo comprenda. Primero yo creo que debemos entender el problema. Nosotros tenemos una infraestructura viaria, la principal, la E40, en sus tramos, desde La Puntilla hasta el Puente Pascuales, lo que involucra a dos cantones, San Borondón y Daule. Y tenemos una infraestructura paralela, que es la Terminal Terrestre Pascuales, la Narcisa de Jesús, que es una vía que actualmente se aprovecha a través de los puentes construidos en los últimos años. ¿Ok? Esa es la infraestructura viaria. Más allá de eso, en cuanto a la E40 y la Narcisa de Jesús, no podemos ampliarlo. O sea, eso no se puede ampliar. No hay cómo, así es. Sin embargo, tenemos un parque automotor que a las tasas de crecimiento actuales, en 9 años se duplica. Esa es la realidad. Claro. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro problema. Tenemos un parque automotor que en 9 años se duplica. ¿Por qué se duplica? Primero por el crecimiento habitacional de esa zona. De la zona, totalmente. Correcto. Y en los dos cantones. En los 3 cantones. Sí. Porque es San Borondón, Guayaquil y Daule. San Borondón, Daule, y en Guayaquil, sobre la Narcisa de Jesús, sí. Veamos la cantidad de proyectos. Impresionante. ¿Okay? Eso va a implicar que en 9 años vas a tener el doble de vehículos. ¿Ok? Ahí está el problema. ¿Ok? Ahora, quizás no es políticamente correcto hablar de segmentos sociales, pero es una realidad que el segmento social que vive en esa zona tiene capacidad para comprarse 2 carros por unidad habitacional. ¿Ok? Y que si pones pico y placa, se comprará un tercer carro. Claro, esa no es la solución. ¿Ok? Y más aún, ese segmento social es muy exquisito en sus exigencias para sustituir su transportación en carro. ¿Qué es lo que te dicen hoy? Y lo hemos hablado con los principales usuarios, que hoy son los millennials, los hijos de los amigos de mi hijo, que decían, miren, es que yo no puedo mandar a mi hija o a mi hijo al colegio en el bus de transporte por la seguridad. ¿Y si me lo raptan? Entonces, ¿qué tiene? Entonces, ¿qué tiene? Tienes un colegio de 800 alumnos que requiere 800 carros, porque todo el mundo lleva a su hijo al carro. Entonces tenemos ahí los conflictos en el tornero, ¿ok? A la hora de entrada y a la hora de salida. Que son conflictos de verdad. Son conflictos de verdad, y para la Y también, ¿verdad? Sí, pero básicamente el tornero es el principal conflicto, porque los colegios de Ciudad Celeste tienen infraestructuras internas que, digamos, se reduce el problema. Me refiero a la Y, cuando Montetabor, Delta, Ecotec, eso también, se va poniendo... También, así es. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que ese segmento social, que es un segmento social alto, tú le des un servicio que te disuada de tener 2 carros en casa, ¿ok? Y usar tu carro hasta para ir al minimarket. Claro. Porque yo conozco personas que están a 2 cuadras y van en carro. Sí. ¿Okay? ¿Por qué no caminan? ¿Por qué no van en bicicleta? Porque no hay sistemas activos. Entonces, Eduardo, el problema está enfocado a eso. ¿Por qué razón? Ahora, hay otro problema, que es un problema de fondo, en el cual nosotros tenemos un concepto que debemos entender. No existe la ciudad de Guayaquil, solo la ciudad de Guayaquil. No existe solo San Borondón. No existe solo Daule. No existe solo Durán. Existe el Gran Guayaquil. Exacto. Y los procesos de planificación de movilidad tienen que ser considerados el Gran Guayaquil, no de forma independiente. O sea, tú hablas de una especie de mancomunidad de tránsito. Al menos en los procesos de planificación. A eso me refiero. ¿Okay? Para hacer un macro. Entonces tú tienes que buscar soluciones. Ahora, te voy a hacer una observación. El crecimiento industrial del Gran Guayaquil
¿Dónde crees que se da? Durán, Yaguachi. Correcto, es Durán, Yaguachi. Sí. Exactamente allá está el crecimiento industrial. Sería interesante que analices los aforos que se realizaron el año pasado por el tema del puente alterno sur. Y verás que en las horas pico, el flujo Durán-Guayaquil, alrededor del 60-70% es el contraflujo. Guayaquil-Durán. Que significa que ya no es solo un problema de flujo de vehículos de Durán a Guayaquil, sino de gente de Guayaquil que va a trabajar a Durán. Interesante. ¿Okay? Y no estoy claro que mucha gente no lo sabía. Orlando, seamos un poquito más prácticos en las definiciones. Y te digo esto con el respeto que te mereces, pero la gente no lo entiende. O sea, la gente dice, ¿cuál es mi solución? Okay, en San Borondón, por ejemplo, aquí se han planteado varias soluciones. Te las voy a lanzar. Porque él, nadie más me la da. Si no quieres gastar mucho, haz los retornos protegidos para que de esa manera el flujo sea constante y quitar los benditos semáforos que no entienden las autoridades de tránsito que eso para el flujo. Y tienes que construir pasos peatonales. Si no, está, y te diría, primer paso peatonal ahí donde está el Río Centro, que no entiendo por qué no lo han hecho. O sea, es donde deberían haber puesto el primerito antes que ponerlo por los bomberos por Ciudad Celeste. Pues bueno, ok. A lo que voy yo es que efectivamente esa es una solución. La segunda, se decía elevar la vía, es decir, hacer un expressway que solamente no tenga cruces, ¿ok? Y la tercera, hacer una especie de malecón hacia el río con una vía rápida que solamente te permite entrar justamente a las urbanizaciones. Son tres cosas que se han propuesto aquí en esta mesa. Las autoridades de tránsito no lo comprenden. No entienden, creen que el tránsito es político y no es técnico. Y vemos desastres como el tema de San Borondón es un ejemplo. ¿Cómo cambiar la mentalidad? Porque yo entiendo lo que tú dices, es decir, darle ese servicio público a la gente que tiene el poder adquisitivo de una manera que ellos se sientan cómodos para poder utilizarlo con seguridad y el precio que tengan que pagar y comodidad, ¿no, verdad? Pero eso es una quimera, eso es un sueño de Disney que no va a darse aquí en el Ecuador. ¿Qué hacer entonces? A ver, tres temas interesantes, Jaime. El primero, digamos, por conversaciones que he tenido con la ATB, que es la empresa de movilidad de San Borondón, ellos tienen planificado 3 pasos peatonales más. Uno de ellos, el que acabas de mencionar, efectivamente van a eliminar todo el sistema semafórico que existe hasta el Village. No, sí, desde el Village hasta Ciudad Celeste hay proyectado un... Porque tienes tienes dos tacos adicionales en el Río Centro. El uno sí, que es pagando el puente nuevo y el otro al Plaza... ¿Cómo es? Bueno, Plaza Buenavista. Buenavista Plaza. No sé. En esa, donde hay un semáforo también hay. En Plaza Batán está planificado un paso hundido, ¿okay? Es decir, no un paso elevado por el sistema eléctrico que no lo permite, pero un paso hundido que va a solucionar el problema de ese punto. ¿De dónde? O sea, Ciudad Celeste hacia... Ciudad Celeste hacia la E40 en el sentido sur, norte-sur. Digamos, están trabajando en el tema, pero son paliativos. Claro. O sea, finalmente, sí, te va a dar mejor flujo en los próximos años, pero el problema de fondo, ¿ok?, no lo solucionas. ¿Ya? Y el problema de fondo, constantemente, cada vez y cuando será más complejo. Sí. Así es, ¿no? Recuerda que en Europa se habla de la ciudad de los 15 minutos. Es decir, que todas tus necesidades de educación, de diversión y de trabajo se desarrollan a 15 minutos de distancia en vehículos, ¿ok? Y sin con sistemas, con sistemas activos de movilidad principalmente. Pero como tú dices, es verdad. O sea, cualquier propuesta de transportación pública para ese segmento social, si no cumple con la función, con seguridad y con el confort que te demanda ese nivel social, no va a ser usado. Entonces, tú has planteado, digamos, alternativas de infraestructura. Sí, un viaducto es extremadamente costoso. Sí. Igual, pasarán 20 años y ese viaducto se quedará, digamos, satura. ¿no? Se satura, así es. Hay otros sistemas. Te cuento que desde hace 8 años hay un grupo de personas en Guayaquil que está promoviendo no es una aerovía, es es el tipo Miami, el tipo del Skyway de Miami. Ya, un sub, no. Metro elevado. Pero, ¿okay?
En San Borondón. No, Ah, no. no, en el Gran Guayaquil. Ah, ok. O sea, es un proyecto de $1.000 millones. Claro. ¿Ok? Que no se justifica solo en San Borondón y Aurora. Claro, no. Pero sin embargo, un buen componente, una buena participación de usuarios de ese tren elevado, de ese metro elevado, están en la zona de Aurora y San Borondón. Claro. ¿Por qué? Porque es un sistema de transportación más costoso que la metrovía, pero que subsana lo que la metrovía no cubre, que es al Gran Guayaquil. La metrovía cubre Guayaquil. Correcto. La transportación masiva en Guayaquil, nada más. Pero la transportación masiva hoy por hoy no se queda en Guayaquil. Va a San Borondón, va a la zona de la Aurora, va a Durán. Correcto. Entonces tienes que trabajar con sistemas de transportación masivas que sean sustentables y que sean económicamente factibles. Ahora, estamos viviendo el ejemplo de todo el mundo. Un metro no se paga por el costo del pasaje. El costo Claro, del es que pasaje tiene apenas subsidiado. te cubre la operación. Sí. Eso es costo hundido. Es decir, alguien pagó, metió X cantidad de plata en el metro de Quito, se habla de $2.000 millones, que no se va a recuperar con la operación del metro. Eso ya es inversión. ¿Ok? Así son los metros en el mundo. Los metros en el mundo, el peaje que tú pagas es un peaje para cubrir la operación y mantenimiento. Punto. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que pensar en ese tipo de soluciones para lograr Totalmente de Guayaquil. acuerdo contigo. Lo que te iba a decir es, hay un concepto que lo manejan muy bien todos los GATS, ¿no? ¿Verdad? Y me han sorprendido porque son eruditos en el concepto. El concepto es la pirámide, ¿no? Entonces primero está el peatón, luego está obviamente los buses masivos, los taxis, las bicicletas, perdón, la bicicleta está en segunda. Entonces, y finalmente el carro particular queda en el último Eso es de dientes para afuera. Claro, yo Eso es sé, dientes para afuera. pero es que ese concepto es que se aplica en muchos municipios a nivel local. Y creen que justamente esa es la solución. Entonces, que tú tengas más problemas en el tránsito para que te obliguen a usar el bus convencional como la Metrovía. Un ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Donde yo no lo haría porque efectivamente es incómodo. Pero bueno, independientemente de eso, ¿por qué este concepto de devolverle supuestamente las ciudades a los peatones? O sea, este concepto, se olvidaron que en el Ecuador o en algunas ciudades del mundo, o sea, también existen pues, los vehículos y la gente se transporta en los vehículos. Yo sé lo que tú quieres decir, vamos a darle un transporte masivo, como seguro, etcétera, etcétera, para que la gente no utilice su carro. Sí, pero es que eso no se va a aplicar en el Ecuador y no está listo para eso. Entonces, ¿por qué aplicar un concepto hoy A ver. cuando efectivamente la gente no puede o no se puede trasladar? Entonces tienes los caos que tienes tú pues, en todas las vías del Gran Guayaquil. Sí, a ver, es importante analizar experiencia. Curitiba es una excelente experiencia. Curitiba no te restringe el uso del vehículo. Tú te puedes transportar en tu vehículo. Lo que pasa es que Curitiba priorizó otros sistemas y priorizó al peatón, haciendo, por ejemplo, en el casco central, mucho espacio para el peatón y poco espacio para el vehículo. Entonces, no es que lo eliminas, sino que lo disuades al usuario en ir en un carro a ciertos lugares y utilizar mejor el sistema de transporte. Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo te digo que utilizando un sistema fluvial, el río, ¿ok? Es una alternativa, sí. Y tú vives en San Borondón y Aurora son puras urbanizaciones. Y seamos claros, en los 10.5 kilómetros que hay entre la puntilla y el inicio de la Aurora, existen 70.000 carros. Así Es el sector de mayor densidad, digamos, del parque automotor. Y todo el flujo que llega a esa vía. Estás hablando de un 70% más o menos, ¿no? Sí, totalmente de fusión de la población y el parque automotor. Entonces, ¿qué pasa si tú a ese segmento le dices, bueno, ¿sabes qué? Tienes un sistema fluvial. Otro dato importante, en foros recientes, entre 8:30 y 10 de la mañana pasan 4.500 carros por la avenida frente a la UES. 4.500 carros. ¿Qué pasa si que en su 90 y pico % es una persona por carro? Uh-huh. ¿Ok? ¿Qué pasa si sacas a 1.000 personas y en lugar de que vayan en un vehículo al centro a trabajar, van en un barco? En una solución fluvial. Transporte fluvial de la que tú hablas siempre. Transporte fluvial, ¿ok? Ahora, ojo, que es para un segmento que requiere que al menos me pases recogiendo por afuera de mi casa, afuera de mi urbanización. No en la casa, de la urbanización. ¿Están dispuestos a eso? ¿Ok?
Tengo una pregunta. Sí, sigue, termina y después tengo una pregunta. Pero entonces, Jaime, realmente la solución no es una. No existe la solución obviamente, mágica. es un complemento. Existe varios esfuerzos que ayudan y que van, digamos, dando alternativas para reducir el uso del carro particular. De Oiga, uno por carro. Y yo le hago una acotación, hay una observación. No es exclusivamente el tema de San Borondón. Si uno se detiene, y nosotros como periodistas hemos hecho el trabajo periodístico. Ciudadela, las Acacias, las Saivas, que son de clase media baja, no de clase media alta. Tienen 2 carros. Nos salen en 3 vehículos, que el uno va a la universidad, el otro. O sea, no son los carros, porque O sea, hay muy buena recompra de segunda y tercera. no son los carros pues que se generación de utiliza vehículos. en la vía San Borondón. Y las motos. Ya, pero Las sí motos, es una cantidad impresionante de gente, cada uno. Entonces, eso es lo que hay que ir haciendo. Y la otra observación, no es que estamos un poquito retrasados. Recuerde usted que el proceso de la transferencia de la competencia de tránsito se inició en el 2012. Correcto. Hace 10 años que se arrancó pues Correcto. este proceso desde el nivel de gobierno central hacia los GATS municipales, pero de una manera desastrosa. O sea, no se dieron los pasos como se debería de haber dado, ¿no? Con el debido conocimiento, y aquí también no se ha hecho el escogitamiento de las personas que conozcan. A veces, incluso en este tema, pues lo que se ha priorizado es poner a alguien que conoce de cosas administrativas, pero no del concepto de la movilidad, no de Así la es. planificación del urbanismo y del tránsito, y ese es una grave falencia. En el caso de acá tenemos que pensar en algo integral, pues. Si uno piensa solamente en San Borondón, en Guayaquil, sin pensar en el gran Guayaquil, incluido Durán, Daule e incluso Yaguachi y Milagro, la cosa está perdida. O sea, hay que ir pensando bastante grande. Tenías unas consultas. Son del tema de las De las placas. Sí, de la entrevista anterior, sí. Sobre Sí, los otros temas. No lo quiero cambiar. A ver, yo coincido plenamente porque no solamente es un problema, Orlando. El otro día estuvo la prefecta, hace como 2 meses acá. A ver, es que es verdad, es el Gran Guayaquil, lo hemos hablado, porque te vas a Durán y es insoportable. Te vas a Salitre y es insoportable. Le hablé a la prefecta, le dije a Susana González que debían mejorar la vía Salitre porque es muy pequeña. Pero si te vas a la Aurora, que ya es Daule, también es terrible. La vía Daule es espantosa, la perimetral es espantosa. Es decir, el tráfico por donde sea está colapsado. Y esa es una realidad. De ahí deberíamos hablar del puente alterno sur. Sí, señor. Que debería ser otro programa porque Sí. es un tema de 1 hora Y- por lo menos. Y que le he ofrecido a Luis Fernando Illingworth, mi querido amigo, que es encargado de la cámara de construcción lo ha encargado para hablar y del que nosotros hemos hablado mucho. Oiga, y Orlando manifestaba algo, porque ha conversado con la gente del municipio y del área de movilidad del Cabildo de San Borondón, pues justamente refería que van a construir algunas obras, ¿no? Y pasos Sí, peatonales. sí. Más temprano decíamos que también el municipio de Guayaquil está anunciando la construcción de 3 pasos peatonales, 3 puentes peatonales Y a la en costa. la Narcisa de Ah, la en la- Narcisa del qué Sur. bueno. Correcto. en la Sí, qué barbaridad. autopista terminal terrestre Pascuales, como lo Así es. conocemos algunos. 3 estratégicamente ubicados, ¿no? 3 pasos Ahora- peatonales que son interesantes. Lo de la vía a la costa es otro, eso también ya están en construcción, Oye, es otra cosa. Ojalá, y aquí me tengo que acordar de mi pana Jaime Velázquez, tú te acordarás, y la lucha que dimos todos para que la gente use pues los pasos peatonales y no haga lo que vemos todos los días cuando coge la vía del mall o del Sheraton, que la gente se cruza de noche a cualquier hora, pero al lado del paso peatonal porque le da pereza subir y cree que tiene emoción. Solo una observación, Eduardo. Los pasos peatonales son muy necesarios, pero deben ser considerados pasos de bicicletas también en los peatonales. Mira qué interesante. ¿Cómo haces Tema eso? movilidad activa. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo Ah. lo haces? O sea, No, a ver, o sea, que existen. Sí, Existen existe. pasos peatonales con bicicleta. Sí, claro. sí, existe, pero ahí va a haber accidentes y tránsito, te lo apuesto, porque aquí la gente es imprudente para manejar. Ahora escúchame, yo lo que no entiendo, y te voy a ser honesto, hacen una gran vía, 9:57. abren un puente de sur nuevo, y se olvidaron que tienen que ser pasos peatonales. O sea, ¿cuánto tiempo estamos hablando de los pasos peatonales en la perimetral? Se olvidaron la micromovilidad. Jaime. O sea, la gente se olvida Y de hay que accidentes cuando toda la existe, semana. por ejemplo, estaba hablando de la Narcisa de Jesús. ¿Hace Sí. cuánto se habló de la Narcisa de Jesús? ¿Hace cuánto se la hizo? ¿Por qué no se hicieron los pasos peatonales? ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Que cuesta como 800, 1 millón, 2 millones, dependiendo, ¿no? Pero prefieren poner un semáforo para que la gente cruce. Y la probabilidad de que maten a una persona en un paso peatonal es 0.
versus la probabilidad que pase por la vía rápida. Es una Entonces, barbaridad, un semáforo. pues. Sí, Por porque $1 millón, ese es el concepto. lo que dices tú, debería eso Así estar es, contemplado así en la es. obra. Por eso, El tema de los pasos peatonales perimetrales se discutió en mi época. Nosotros hicimos el estudio, ¿Cuántos años pusimos ya? hace 11 años. 11 años ya. 11 años. Y recién estás poniendo los pasos peatonales. En la Narcisa Jesús, ¿hace cuánto se inauguró eso, claro. Y no hay paso peatonal. O sea, por favor, aquí lo que está Cosas fallando es la elementales. planificación. La planificación. O sea, en la planificación, por el escaso recurso financiero, económico, quitan lo primero que es la vida, que son los peatones. Chao. Cuando ahí tienes que priorizar. No sé si me explico, mi querido. Muchas cosas lamentablemente se hacen sin una verdadera planificación y sin pensar en el todo y en la proyección de las ciudades. ¿Hace cuánto en San Borondón pedimos un paso peatonal a la altura del río Centro, de San Borondón? ¿Hace cuánto tú lo Claro. vienes escuchando? Yo lo 11 puse- años y pico. Yo lo puse en un estudio hace 4 años. A ver, pero hay otra cosa importante, Jaime. Tú has dicho una gran verdad. Pero el otro tema es que las vías tienen crecimiento dinámico. Entonces, lo que hoy, un paso peatonal que hoy no se justifica porque no hay nada construido, en 5 años van a haber 3 o 4 urbanizaciones con 1000 unidades habitacionales que requieren un paso peatonal. Pero para dar el permiso para construir esa Debes- vía, esas así organizaciones, es, así tienes es. tú que primero pensar en Así poner es. el paso peatonal. O sea, no Así puede es. darle permiso para construir situaciones, De acuerdo. De acuerdo. ¿cómo es? Casas, ¿no verdad? Y no construir como pasa en uno al otro. Te dijo Jaime su vieja idea, nos quedan unos 2-3 minutos. Jaime hace 15 años, 13, 12, no sé, 11. decía que la vía de San Borondón debería tener una especie de un freeway, un highway, un viaducto que pase por arriba con 4 salidas. Lo dijo entonces y nadie le paró bola. Dijo el otro día algo interesante, porque yo siempre decía, bueno, tú conoces y todos los que saben que la vía San Borondón se construyó, porque eso eran canchas, arrozales, ahí se jugaba, ibas donde Esa es la los perimetral. Viteri, donde los Esa claro, fue la perimetral, la sí. perimetral. Entonces, entonces no se pudo hacer algo como lo que tiene la FDR en Nueva York, que tú te la das toda la vuelta a la isla. Entonces, Jaime dijo el otro día algo que me dejó frío, porque en tema tránsito no lo entiende mucho. Yo sí le paro harta bola en eso nomás bien, porque ni de fútbol sabe Jaime, ¿no? Siempre te estoy vacilando a mi hermano. Dale, tranquilo. Ya decía que sí se podía hacer una especie de marginal, O sea, ¿verdad? Segundo anillo vial. Anillo vial. En todo alrededor que diera la vuelta, no solo a San Borondón, sino al tema de Guayaquil por donde venía la ribera. Pero bueno, eso es más largo, ¿no? Es más largo. A ver, vamos un ratito a escuchar al presidente de la Sí, República. está en Carapungo, al un norte ratito, de Quito está con el Pipo presidente. Lazo y con el ministro Lazo.